Hoy está con nosotros el doctor Jesús Mosterín, filósofo y científico español de reconocido prestigio, autor de numerosas obras, catedrático en las mejores universidades. En fin, sería muy largo enumerar pues los merecimientos y las prendas del profesor Mosterín, ¿no? De modo que simplemente me complace y honra, además a este programa, ¿no?, tener aquí a Jesús Mosterín. Bien, quiero iniciar este diálogo sometiendo a la consideración de mi distinguido invitado un punto que me parece fundamental con respecto a la evolución de nuestra especie. Me refiero al descubrimiento de las armas. Aunque Ardre, recuerdo, decía que fue al revés. No es cierto que el hombre haya descubierto o haya inventado las armas, no, sino que fue al revés. Las armas descubrieron al hombre. Es decir, las armas revelaron quién era realmente el hombre, nos mostraron cuál era la verdadera naturaleza humana. En ese sentido, las armas descubrieron al hombre, porque un hombre sin armas no tenía ningún porvenir. O sea, nuestra especie sin armas pues, se habría extinguido, ¿no? Bien, las armas le permitieron al hombre tres cosas: matar a distancia, matar sin ser visto y matar con impunidad emocional. Entonces el asesino que aprieta un botón y lanza un misil nuclear de un continente a otro no vive las terribles consecuencias que ocasiona. Esto de que no viva lo que está haciendo ni lo que produce el misil nuclear me parece horroroso, ¿no? Pero es así, las armas lo permiten. Entonces yo quisiera saber cuáles son las consideraciones del profesor Mosterín sobre el descubrimiento de las armas. Bueno, las armas no se descubrieron nunca, porque todos los animales ya nacemos armados, o sea que el que algo sea un arma o no es una cuestión relativa a las circunstancias y al contexto. Por ejemplo, este vaso de agua, pues normalmente yo lo usaría para beber. Pero en según qué circunstancias le puedo dar en la cabeza con el vaso a alguien y le puedo romper la crisma e incluso matarlo. Entonces, el cuchillo que uso para comer, pues también lo puedo usar para clavárselo a alguien. Y el martillo que uso para clavar clavos, pues lo puedo usar también para romper crismas. De hecho, la primera arma, la más, digamos, extendida, era una especie de martillo que era la maza. Por ejemplo, anteayer veíamos una exposición de arte de la época esta de los Moches y Lambayeque y tal, en el Museo de Arte de Lima, que hay ahora, y se veían diversas representaciones allí en los huacos, que van filas de individuos con unas mazas, obviamente con ganas de romper la crisma al vecino. Y bueno, las armas, pues claro, con cualquier cosa, con un martillo, con un vaso, podemos matar a alguien, pero aunque nos quiten todos estos instrumentos artificiales, pues nosotros con las manos podemos estrangular a alguien muy bien, que es una arma muy eficaz, podemos darle un puñetazo, y con los dientes incluso podemos matar a alguien a mordiscos. O sea que las armas estas de las que hablabas que sirven para, claro, para matar a distancia, pues estas son ya más recientes. Naturalmente son sobre todo las armas de fuego, porque incluso si uno tiene un cuchillo, una espada, una lanza, pues necesita una cierta cercanía del otro para poder clavarle la espada. Ya las flechas, el arco y la flecha ya representa una posibilidad de llegar un poco más lejos, pero todavía estás viendo a aquel al que le estás tirando la flecha. Entonces, claro, las armas de fuego pues permiten, por ejemplo, un cañón, permiten lanzar la bala hacia arriba,
y entonces describe una parábola y cae en un sitio que no se ve. Entonces, bueno, y luego la posibilidad está, bueno, que de hecho no ha ocurrido nunca, pero a la que has aludido de que alguien pudiera enviar un misil nuclear de un continente a otro y tal, bueno, eso de hecho no ha ocurrido nunca, pero podría ocurrir. Sí, pero eso no es enviarla a el avión que tiraba la bomba atómica estaba allí mismo. ¿Pero sabía o no sabía el que tiraba? Sí, pero estaba allí. Está bien. El avión estaba encima de pero ¿sabía lo que iba a ocasionar o no? Sí, pero bueno, tampoco hay que exagerar esto, en el sentido de que seguramente las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que se tiraron en Japón, pues evitaron muchas muertes, porque produjeron unas 200.000 muertes, pero la Segunda Guerra Mundial produjo 48 millones de muertos. Entonces, aceleró muchísimo Claro, pero es que lo único que hay tan importante como una vida humana es otra vida humana. Entonces, si no comparamos las vidas humanas, ¿con qué las vamos a comparar? Sí, pero en este caso es el número. O sea, una cosa que evitó que haya otra cosa igual pero mayor, no me digo cuantitativamente. Yo no quiero que me corten los brazos, pero si me los cortan, prefiero que me corten uno solo, que no los dos. Y yo no quiero que me corten los dedos, pero si me los cortan, prefiero que me corten uno solo y no los 5. Es decir, que las consideraciones cuantitativas, pues en cualquier tipo de consideración racional son inevitables, claro, por eso la cuantificación pertenece a la esencia de la ciencia. Si de cualquier tema que hablemos, tanto si es un tema guerrero, como si es un tema económico, como si es un tema físico, pues las cosas hay que cuantificarlas necesariamente. Entonces, bueno, ¿por qué pensamos, por ejemplo? Perdón, ¿sabe por qué le mencionaba esto del misil nuclear? Porque estoy recordando una observación de Konrad Lorenz, cuando habla, entre otras cosas, de la significación de las armas. Y él dice, de la masa o de la cachiporra del cavernícola a la bomba atómica hay una trayectoria de desinhibición. A medida que fueron perfeccionándose las armas, fue aumentando la desinhibición, porque ya no hubo ningún control, ni mucho menos automático como lo tienen algunos animales, para matar por gusto o para matar por divertirse, ¿no? Bueno, pero eso no es cierto, porque fíjate que, por ejemplo, en los últimos 50 años, o en los últimos 100 años, los cuchillos han matado a cientos de veces más personas que las bombas atómicas. Es decir, por ejemplo, las matanzas de Hiroshima y Nagasaki fueron muchísimo menores que la matanza que tuvo lugar en Ruanda, donde en una semana, y que fue hace unos 12 años, en una semana medio millón de tutsis fueron acuchillados. Entonces el propio gobierno les llamaba a los tutsis las ratas, y entonces la radio gubernamental empezó a decir: llegó el momento de acuchillar a las ratas. Y millones 2 millones, que eran todos los que había allí en el país, de personas salieron a la calle con cuchillos, y a sus vecinos, que eran tutsis, les mataron a cuchilladas. Es decir, 500.000 de muertos a cuchilladas. Entonces, en las guerras que hay ahora en África, que son muy mortíferas, la mayor parte de la gente se muere también a cuchilladas. Entonces, escenas espantosas. Hay niños guerreros que van con cuchillos y van cortando los pechos a las mujeres, van cortando las manos, van produciendo unas mutilaciones tremendas. Y en definitiva no hay que pensar que la tecnología, pues que se requiere una tecnología muy complicada para hacer grandes matanzas. Incluso Hitler y Stalin, que provocaron tremendas matanzas, Hitler empleó unas tecnologías muy primitivas. O sea, de hecho, todas las muertes que han producido la tecnología esta de los misiles y de las bombas atómicas y tal, han sido bastante pocas, mucho menos de un 1% de las que se han producido violentamente en el siglo XX. Por eso, yo pienso que, Konrad Lorenz es un gran científico al que yo conocía personalmente, era amigo mío, y por el que tengo un gran respeto. Ardrey me parece que no era un científico, sino que era una especie de periodista especulativo, que era una persona muy inteligente, evidentemente, pero
decía unas cosas que no se basaban en una experiencia empírica comprobada y acreditada, sino se basaban más bien en sus intuiciones. Profesor Mosterín, pero el uso de armas, y sobre todo el uso de armas sofisticadas, permitió al hombre actuar con una velocidad mayor que la velocidad del instinto. Entonces el instinto ya no fue eficaz en el caso del ser humano, porque se supone que el ser humano tiene la llamada inteligencia superior. Entonces la parte instintiva del ser humano pues es absolutamente vestigial, ¿no? Todo lo que pudiera servir de freno o de inhibición para matar por gusto depende pues de la razón, depende de la inteligencia, de la reflexión, que son facultades pues muy lentas. Entonces tenemos un cerebro emocional que tiene pues creo que 200 millones de años y pues viaja con la velocidad de la luz. Entonces la cuestión es ¿qué freno tiene el ser humano? Usted sabe que Tinbergen lo ha llamado, me parece con razón, el asesino desorganizado, ¿no? Porque es un tipo que son asesinos desorganizados y asesinos organizados. ¿De qué manera? ¿Cómo se puede vivir? Por ejemplo, le cuento esto, usted lo sabe. En Norteamérica, en los Estados Unidos hay 300 millones de habitantes. ¿Cuántas armas hay en manos particulares? 300 millones. Un arma por habitante, no puede ser. Pues. Y todas las campañas que se hacen para prohibir el uso de armas en manos particulares han fracasado. Vamos a ver, pero las especulaciones, por muy inteligentes que sean, están muy bien. Pero, a pesar de todo, siempre hay que recurrir a los hechos. Siempre tenemos que ser empiristas. Como decía Lenin, los hechos son testarudos. O sea, nosotros podemos darles vueltas a las razones y decir cosas que están muy bien. Entonces, los hechos son lo siguiente. Empíricamente, lo que ocurre es que, aunque cada vez en los últimos 50 años ha habiendo y sigue habiendo armas más sofisticadas, hay armas de una sofisticación increíble, estas armas no se han empleado prácticamente nunca para matar gente. Y de hecho cada vez se está matando a menos gente violentamente. Llevamos 50 años y cada año se mata menos gente que el año anterior. Vivimos en una época donde hay menos guerras que nunca, donde hay menos matanzas que nunca y donde la violencia que había antes pues ha disminuido mucho en todas partes, incluido en el Perú. Yo la primera vez que vine al Perú, que era en plena época de senderos... Eso sí me sorprende, pero digo con el auge del terrorismo, de oírle decir eso, ¿no? Bueno, ¿qué significa el auge del terrorismo? Nunca ha muerto tan poca gente de terrorismo como ahora. Es decir, ahora, claro, todos tenemos en la cabeza aquel suceso espectacular de Al-Qaeda con los aviones aquellos chocando contra las Torres Gemelas. Pero aquello lo que produjo fue aproximadamente 3.000 muertos. Que bueno, perdona las cuantificaciones, pero 3.000 muertos en un año en que a lo mejor se produjeron en total 5.000 muertos. Esto no es nada. Tú fíjate, conoces la historia, por ejemplo, incluso la historia de Europa. Europa ha estado desde el Renacimiento hasta hace 50 o 60 años en guerras permanentes. Siempre ha estado, los franceses siempre han estado en guerra con los alemanes, los unos con los otros, los españoles con los tales. Ahora, en Europa, llevamos 60 años en que no hay la más mínima guerra y prácticamente no hay muertes violentas. Sí es cierto que, por ejemplo, en España hay el terrorismo de ETA, pero el terrorismo de ETA, ¿cuántos muertos ha producido en los últimos años? De promedio, 5 muertos al año, lo cual naturalmente es muy lamentable, pero 5 muertos al año no es nada con los muertos que se producían antes. En la Guerra Civil Española, pues simplemente cada año pues se producían 200.000 o 300.000 muertos, no digamos nada en la Segunda Guerra Mundial, se produjeron casi 50 millones de muertos, no digamos en las continuas matanzas que había antes. Y aquí pues las matanzas que producían las diversas culturas y las matanzas de los incas, luego cuando llegaron los españoles, las matanzas de los españoles, luego las guerras de los unos y los otros, y el sendero luminoso y no sé qué. Ahora yo creo que es la época que en todas partes, incluido en Perú, menos muertes violentas se producen. Entonces, a pesar de que hay armas más sofisticadas y las muertes violentas, repito, que se producen, no son con estas armas que se basan en la altísima tecnología, sino la inmensa mayoría son muertes que se producen a cuchilladas. Y esto, pues, pero por lo demás yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que a mí también intuitivamente me parece que efectivamente a todos nos costaría menos matar a alguien al que no vemos apretando un botón,
que no matarle exagerando con nuestras propias manos. Estoy de acuerdo con esto, y esto es una observación correcta que hace Konrad Lorenz, etcétera. Pero esta observación correcta, que se basa en las intuiciones, hay luego que contrastarla con la realidad empírica, y la realidad empírica es que, de hecho, pues cada vez hay menos violencia en el mundo, a pesar de que las armas son cada vez más sofisticadas. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el profesor Jesús Mosterin. Bueno, vamos a dejar este asunto de las armas en el cual no hemos podido ponernos de acuerdo. Quiero referir lo siguiente, profesor. Vea, hasta 1963 yo creía que los virus eran seres vivos. Porque, claro, decía, bueno, causan una serie de enfermedades, ¿no? La poliomielitis, el resfriado común, posiblemente algunas formas, algunos tipos de cáncer, ¿no? La hepatitis, etcétera. Entonces tienen que ser seres vivos, sino cómo no van a causar esas enfermedades. En 1963 leí un libro de un autor francés, Jules Carne, sobre los orígenes de la vida, y este autor dedica un capítulo a los virus y se pregunta si los virus son seres vivos. Después de una serie de consideraciones llega a la conclusión de que son una forma intermedia entre la materia inerte y la vida propiamente hecha. Después, años después, en la década de 1970, leí un trabajo del científico español Juan Oro, y ahí distingue 10 clases de vida. 2 de ellas son virales, virus complejos, virus simples, ¿no? Dicho sea paso, supongo que habrá también 10 clases de muerte, ¿no? Porque si hay 10 clases de vida. Entonces, están dentro de las clases de vida, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, como dice Monroe, que quién tiene uno por vida, y ahí va a encajar el virus, según lo que uno entienda por vida, ¿no? Pero claro, de todas maneras yo seguí pensando y dije, pero, por ejemplo, no todos los virus, pero algunos, como el de la poliomielitis y el virus que ataca el crecimiento del tomate, eso se descubrió en California en 1955, son cristalizables. Y hasta donde sé, la cristalización pues es lo contrario de la vida, ¿no? Bien, pero sea que sean seres vivos o no, esto pues por supuesto no ayuda para la comprensión de sus propiedades, es igual que sean seres vivos o no, tampoco no conocemos bien sus propiedades. Entonces, quiero que me aclare este punto, ¿son seres vivos o no? Yo no les llamaría seres vivos a los virus, por la sencilla razón de que, bueno, antes de nada hay que decir que todas las palabras, incluida la palabra vida y la palabra ser vivo, pues tienen un significado convencional. Es decir, que podemos definir las palabras como queramos, y hay diversas maneras de definir la palabra vida, etcétera. Pero vamos, la manera más frecuente de definir la vida incluye como una de sus propiedades esenciales la reproducción. Es decir, una de las cosas en que los seres vivos se diferencian de los no vivos es en que los seres vivos son capaces de autorreproducirse. Entonces, el mínimo ser vivo es la célula, porque la célula es capaz todavía de autorreproducirse, pero los componentes de la célula, por ejemplo, las mitocondrias o el núcleo por sí mismos no se pueden autorreproducir. Desde este punto de vista, el mínimo ser vivo es la célula. El virus, ¿por qué no es un ser vivo el virus? Porque el virus no se puede autorreproducir. O sea, el virus es un trozo, lo que diríamos ahora, el virus, curiosamente, el virus biológico se parece mucho al virus informático. O sea, es un trozo de programa, es un trozo de DNA que contiene las instrucciones para que otro ser vivo se reproduzca. Y lo que hace el virus es que se mete dentro de una célula, la infecta, por así decir, la conquista, y entonces convence, bueno, hablando metafóricamente, a esa célula de que se reproduzca a sí misma, reproduciendo también ese mensaje de DNA que contiene el virus. O sea que el virus puede multiplicarse a sí mismo, pero a base de introducirse en una célula y de inducir a esa célula a que se multiplique y se reproduzca. Pero el virus no puede reproducirse. Sin entrar en profundidades, esta es la principal razón por la cual la mayor parte de los biólogos pues no llaman seres vivos a los virus, porque los virus son incapaces de autorreproducirse. ¿Cómo lo llamaría usted?
Bueno, los seres vivos son, los virus son moléculas orgánicas, lo mismo que, por ejemplo, yo no llamo un ser vivo a una molécula de DNA. Una molécula de DNA tiene una complejidad parecida a la de un virus, pero la molécula de DNA es importantísima desde todos los puntos de vista, naturalmente, pero la tenemos dentro de nuestras células. Y entonces todos llamamos seres vivos a las células, y casi nadie llama ser vivo a la macromolécula de DNA, como también casi nadie llama ser vivo al virus. De todos modos, si uno quiere, puede decir que uno va a emplear la palabra vida en 10 sentidos distintos, y en uno de esos sentidos la va a aplicar a los virus o al DNA o a lo que quiera, y está muy bien. O sea, pero de los seres vivos que hay en la Tierra, pues los más pequeños pues son las células, por lo tanto los seres vivos unicelulares, y de estos hay de dos clases. Unos que son muy grandes, que son los seres vivos unicelulares eucarios o eucariotas, que son las células de las que estamos hechos nosotros, por ejemplo, y otros que son 10.000 veces más pequeños, que son las células procariotas, que son las bacterias y las arqueas. Entonces, los seres vivos más pequeños que hay, que conocemos nosotros, son unas células muy pequeñitas, que son las bacterias y las arqueas. Más pequeño que eso, a nada le llamamos ser vivo. Es decir, que vamos bajando, o sea, nosotros sí somos seres vivos, nuestros componentes son seres vivos, nuestras células son seres vivos, pero a partir de ahí para abajo ya nada es un ser vivo, sino son meramente componentes de los seres vivos. Bien, a propósito de la vida, y claro, esta es una pregunta que no tendría mucho sentido para el que profesa una religión, ¿verdad? Pero para quien no profesa una religión me parece una pregunta válida. Y la pregunta es si la vida tiene un sentido, ¿no? Todo religioso dice que sí tiene un sentido, menos los budistas, me parece. Pero leí recientemente una entrevista, la última que le hicieron a Claude Lévi-Strauss, y él decía que era budista por eso, ¿no? Porque la vida para los budistas, y como para él también, no tiene ningún sentido. Y que si uno aprieta más las cuerdas, pues nada tiene sentido, ¿no? ¿Usted qué cosa opina? ¿La vida tiene un sentido? ¿O tiene una teleología, una finalidad? ¿Va a algún sitio o no? La palabra vida en castellano, en español, tiene dos significados. Por un lado es la vida en sentido biológico, que es como de lo que estábamos hablando, la vida de las células, y luego tiene otro sentido que es del que hablaba Ortega y Gasset, la vida en sentido biográfico, cuando hablamos de que nuestra vida, o cómo te va la vida, o una vida muy triste, en fin. En sentido biológico, pues evidentemente la vida no tiene sentido, porque el sentido solamente lo tienen las acciones intencionales. El sentido de algo es la intención con que un agente intencional hace ese algo. O sea, por ejemplo, si alguien, qué sé yo, pues viene a un programa de televisión, ¿qué sentido tiene eso? Pues el sentido que tiene es la intención con que venga esta persona al programa de televisión. Los procesos que no son intencionales, o sea, que no corresponden a la voluntad de un agente, que son el 99,9999% de los procesos del universo, incluidos todos los procesos de la vida, pues estos procesos no corresponden a la intencionalidad de ningún agente y por lo tanto no tienen sentido. Lo mismo que tampoco tienen sentido los movimientos de los planetas y no tienen sentido. O sea que entonces la gente lo único que hace es dar un sentido. Exacto, pero no a su vida biológica, sino a su vida en sentido biográfico. O sea, si alguien, por ejemplo, si alguien dice la vida en sentido biográfico por sí misma tampoco tiene ningún sentido, excepto en los casos en que uno mismo se lo quiere dar. Si alguien puede decir, pues, no sé, a mí me interesan mucho, pues qué sé yo, los quipus, y quiero dedicar mi vida a estudiar los quipus y voy a abandonar todas mis actividades, me voy a dedicar solo a esto, voy a recorrer todos los pueblos a ver si encuentro algún quipu. Esta persona ha dado a su vida ese sentido. Otro dice, no, yo quiero ayudar a que no se extingan, pues no sé, las ballenas y tal, se dedica a eso. Ese es el sentido que da a su vida. Otro quiere ayudar a los niños, otro quiere escribir, no sé, un libro sobre la guerra del Peloponeso. Otro quiere, pues a lo mejor, no sé,
Don Juan o Casanova quiere pues conquistar a muchas mujeres y entonces este es el sentido de su vida. Es decir, que en la vida en sentido biográfico nosotros podemos vivirla sin darle ningún sentido, pero si queremos le damos un sentido, pero es solamente a eso. Al resto de las cosas, por ejemplo, los procesos bioquímicos que tienen lugar dentro de nosotros mismos, esos no dependen de nuestra intencionalidad y carecen de sentido. Bien, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. Seguimos dialogando con el profesor Jesús Mosterín. Profesor, los etólogos han manifestado, esto se puede discutir como todo, ¿no? Pero han manifestado que el odio es anterior al amor, es más arcaico y sobre todo que es más fuerte que el amor. ¿Usted aprueba este punto de vista o discrepa? No, me parece que esa es una frase que no tiene sentido. O sea, ¿qué significa que el odio es más antiguo que el amor? Esto son especulaciones. O sea, yo creo que en la ciencia... No, perdón, ellos decían que es más antiguo y todo, porque era más útil evolutivamente que el amor. El amor es una cuestión de corteza, en cambio el odio es cerebro emocional, entonces hay una diferencia ahí cronológica que es importante, por eso mencionaba. Bueno, para empezar, las palabras amor y odio rara vez se utilizan en un contexto científico, porque son palabras enormemente confusas. Confusas no en el sentido que no se refieran a cosas importantes, que sí que se refieren a cosas muy importantes, sino que se refieren a muchas cosas distintas. Tú fíjate la palabra amor, por ejemplo. Está bien, pero no se trata de... El amor a la patria, el amor a la música, hacer el amor a los hijos, el amor... Pero sin embargo... Y el odio lo mismo. No, un momento, pero sin embargo, eso no ha impedido que en los libros religiosos, como por ejemplo en la Biblia, y voy a citar un pasaje del Antiguo Testamento, el Levítico, capítulo 18, versículo 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, usted me puede decir, oiga, pero en hebreo no existe el verbo amar, en arameo tampoco. Alguna cosa aproximada pues sería la compasión, digamos, ya, pero en ese sentido, pues, ¿no? No vamos a entender el amor pues en la época de Jesús, así, no lógicamente, entendía de otra. Pero ahí figuran las traducciones más autorizadas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego vino Jesús y nos trajo, según dicen, el mandamiento nuevo, amarás a tu prójimo, que no es nuevo, porque ya figura en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque sea difícil de definir, pero son términos que ya están en libros muy antiguos y que han sido usados por fundadores o por líderes religiosos, ¿no? Entonces no se trata de dar pues una definición estricta ni nada, pues no nos pondríamos nunca de acuerdo, sino hablando en general, ¿no? Bueno, vamos a ver, tienes razón en lo que has dicho del precepto este de amar al prójimo como a ti mismo, que efectivamente este es un precepto del Levítico, y cuando Jesús lo dice en el Evangelio, lo dice si estuviera escribiendo entre comillas, o sea, no es una frase que inventa, sino que repite al pie de la letra la frase del Levítico, y todos los que le escuchaban entendían que estaba repitiendo una frase del Levítico. Este es un principio judío. En realidad, el cristianismo, como el islam, son herejías del judaísmo. Es decir, el judaísmo fue el que inventó la religión esta, y los demás lo que hicieron pues ciertos cambios, y este precepto pues es un precepto que está en el judaísmo, pero entre paréntesis están otras muchas religiones. Claro, pero yo justamente quiero detenerme en este punto, ¿no? Y preguntar al profesor Mosterín si él cree que existe el deber de amar. Porque aquí el amor es un mandamiento. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, es una obligación. Yo no estoy obligado a amar a nadie, tampoco el profesor Mosterín. Sin embargo, está ahí en los códigos, lo ama. Entonces, ¿usted cree que se puede amar por mandamiento? Bueno, en primer lugar, los códigos religiosos dicen lo que quieran, hay libertad de expresión y uno puede decir... pero nadie está obligado a seguir un código religioso. No, pero me refiero pues a la gente que sí sigue. O sea, usted no estará obligado ni yo, pero hay miles que sí siguen.
Entonces, a esa gente que está frente a un precepto, que es un mandamiento, ¿qué se le puede decir? ¿Que se puede amar por mandamiento? Sí, pero en primer lugar, nunca lo han seguido. Esto es una cosa de boquilla, es una cosa que siempre se ha dicho como una especie de mantra, pero nunca se ha seguido. O sea, los cristianos nunca han amado a su prójimo como a sí mismo y se han pasado 2000 años haciendo guerras y matando a los que no pensaban como ellos. O sea que estos son unos principios vacíos, como por ejemplo los principios escolásticos estos medievales que decían, los centrales decían cosas tan vacías como bonum est faciendum, es decir, hay que hacer lo que es bueno, y malum est vitandum, hay que evitar lo que es malo. Bueno, pero esto es un bla bla, cualquiera puede decir esto. Pero la palabra, lo que decía antes de los conceptos... No, pero perdón, profesor, pero el asunto central, tal como yo lo he planteado, ya independiente de que el cristianismo, el islamismo, no. Si se puede amar por mandamiento, o sea, si yo puedo tener la obligación de amar a alguien. La respuesta es no. La respuesta es no. Uno, en primer lugar, ya todo el asunto es un poco abracadabrante, porque las emociones, incluido el amor y el odio, pero todas las emociones no son algo que dependa de la voluntad del sujeto. Es decir, que nosotros podemos decidir, yo puedo decidir si venir a esta televisión o no, y puedo decidir, qué sé yo, si ponerme una corbata o no. Estas cosas las puedo decidir yo. Pero yo no puedo decidir si voy a estar ahora triste o alegre, ni puedo decidir si me voy a enamorar o no, ni puedo decidir si voy a tener miedo o no. Por ejemplo, yo ahora no tengo miedo, pero es que aunque quiera tener miedo, pues no puedo tener miedo. Sin embargo, si de pronto, pues que si me aparece un león saltando o aparece alguien con un cuchillo que me sigue, pues de pronto voy a tener miedo, pero no porque yo lo haya decidido. Entonces, cosas como el amor y el odio, en cualquiera de sus múltiples significados, no son cosas que uno pueda decidir. O sea, las emociones no son algo que alguien decide tener, sino son algo que uno se encuentra teniendo. Entonces son mandamientos incumplibles. O sea, como decir, ama a tu prójimo es un mandamiento incumplible. Sí, pero además, como digo, los griegos, que en esto más sofisticados que nosotros en el aspecto conceptual, pues por ejemplo no tenían una palabra amor, sino tenían muchas palabras. Tenían filía, tenían eros, tenían agape, tenían una serie de palabras que significaban cosas distintas. Y por ejemplo, tú has aludido a la compasión. Evidentemente la compasión es una cosa distinta de otros tipos de cosas que se llaman también amor, y también una cosa que se llama amor es, por ejemplo, a las relaciones sexuales. Entonces, cuando se dice ama a tu prójimo, ¿qué significa? Ten relaciones sexuales con tu prójimo. O sea, el mandamiento que dice, si ves a una prójima, pues ten relaciones sexuales con ella, pues sí, pues muy bien, pero quiero decir que la palabra amor no significa siempre lo mismo. Entonces, ama a tu prójimo, ¿qué significa? Pues puede significar muchas cosas distintas. En cualquier caso, pero en cualquiera de estos sentidos, yo pienso que no tiene que es una cosa absurda pedirle a alguien que tenga ciertas emociones. Porque como decía, las emociones son algo que uno se encuentra teniendo, y el que uno se enamore, o el que uno se odie a alguien, o el que uno tenga miedo, o el que uno pues se encolerice, o el que uno esté triste, o el que uno esté alegre, o el que uno se ponga cachondo, qué sé yo, el que uno tenga hambre, el que uno pues esté sorprendido. Todas estas cosas no se pueden decidir, son cosas que uno se encuentra teniendo. Entonces estos mandamientos que mandan estas cosas, pues evidentemente son preceptos muy confusos que ninguna legislación racional incorporaría. Pasando a otra cosa, hace algunos meses estuvo por aquí el doctor Francisco Miro Quesada Rada, que acababa de publicar un libro sobre la democracia. Entonces yo leí detenidamente el libro, tomé notas, en fin, y le hice una serie de preguntas, pero dije entre otras cosas lo siguiente, ¿no? En el diccionario de la academia hay un término que es futurismo, un término con que se designa lo futuro condicionado, no lo que será con seguridad, sino lo que sería si se dice una condición determinada o varias. Entonces yo le decía al doctor Miro Quesada, y se lo digo también a usted, que la democracia nunca ha existido, no existe ahora, pero podría existir
si se dicen tales y cuales condiciones. Entonces, en ese sentido, la democracia es un futurible. ¿Usted diría lo mismo? Bueno, yo no diría que sea un futurible, sino la democracia ha sido una realidad, sobre todo entre sus inventores, que fueron los atenienses. Es decir, los atenienses crearon un sistema político, que era la democracia, que era el gobierno del demos. Con exclusión de... Es que eso era la democracia. Claro. La democracia era eso. O sea, la democracia es el gobierno del demos, y las mujeres no forman parte del demos, ni los extranjeros tampoco, ni los esclavos tampoco. El demos, había una lista del demos, como en Roma había una lista de la plebe, había un censo. Había unos funcionarios, los censores, cuya tarea era llevar una lista. O sea, no era un concepto abstracto, sino en Roma, si uno quería saber si era miembro de la plebe o en Atenas era miembro del demos, iba a la plaza pública, al ágora, y miraban unas listas, si su nombre estaba allí era miembro del demos. Y entonces la democracia es el gobierno del demos. De todos modos, a veces los políticos y los periodistas hablan de la democracia como si fuera una religión, como si fuera la Virgen de Guadalupe o qué sé yo, la democracia que se aparece. No, la democracia pues es un sistema político que en realidad es un sistema muy malo, porque es lo contrario de la libertad, digamos. La libertad consiste en que yo pueda hacer lo que yo quiera, mientras que la democracia consiste en que yo tenga que hacer lo que quieran los demás, la mayoría de los demás. Es totalitario ya, ¿no? Por lo tanto, esto es totalitario. Claro, la democracia es un sistema totalitario, y la democracia griega era un sistema totalitario. Había una sola asamblea que se reunía en el Pnix, en Atenas. Esa asamblea era a la vez poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial inmediato y sin apelación. O sea que si, por ejemplo, la asamblea condenaba a alguien a muerte, inmediatamente le cortaban la cabeza allí mismo. O sea, no había apelación ninguna. Y si la democracia, la asamblea, decidía que un ciudadano, por ejemplo, fuera expulsado, pues era expulsado de la ciudad para siempre o durante 10 años y no había... Pero bueno, de todos modos ahora, después de dar muchas vueltas, y como las dictaduras militares y otras cosas pues han resultado todavía mucho peores que la democracia, pues siguiendo el principio este de Churchill de que la democracia es un sistema político muy malo, pero es el menos malo de los conocidos, pues ahora todo el mundo es más o menos demócrata. Pero lo que se ha llegado en los sitios maduros es a lo que se llama la democracia liberal, que no es la democracia pura, la griega, sino que es un régimen mixto, una mezcla de libertad y de democracia. Pero usted, que es un estudioso, antes de este último corte, usted que es un estudioso de Popper en sus últimos años, que usted lo sabe perfectamente, decía que no podrá haber nunca una verdadera democracia si no se controlan los medios, y sobre todo si no se controla la televisión. Entonces hay que intervenir la televisión. Me parece que tenía razón. ¿Usted cree que tenía razón? Bueno, yo no sé si Popper decía eso. Yo conocía mucho a Popper y he dormido en su casa varias veces y tal, y a mí nunca me ha dicho eso, ni lo he leído en él, pero Popper no había mayor diferencia entre la dictadura y la democracia. Popper lo que dice es que la democracia no tiene ninguna ventaja respecto a la dictadura, excepto una. Popper siempre, y lo escribe siempre muy claramente, dice que la única ventaja que tiene la democracia es que, dice, todos los políticos son ineptos y tontos y corruptos, y al final la gente se los quiere quitar siempre de encima, sea cual sea el régimen político. Pero en todos los regímenes políticos distintos de la democracia hace falta una revolución o una guerra civil para quitarse de en medio al gobierno. Mientras que la democracia es el único sistema que permite cambiar el gobierno sin derramamiento de sangre, sin revolución y sin guerra. Entonces esto para Popper era la gran ventaja de la democracia, pero él dice múltiples veces en sus escritos, y lo decía de viva, que es una ingenuidad completa pensar que los políticos demócratas van a ser más listos o más honrados o más, en fin, que los no demócratas. Van a ser igual de tontos y van a ser igual de corruptos. Lo que pasa que se los va a poder retirar fácilmente, al menos si uno se espera 2 o 3 años a que lleguen las próximas elecciones. Bueno, haremos acá el último corte y regresaremos. Bien, entramos en el tramo final en esta conversación muy interesante con el profesor Mosterin. Esta civilización llamada occidental es una civilización algofóbica. Teme al dolor, ¿no? Rechaza el dolor. No quiere saber nada con el dolor y por lo tanto consume
cantidad de analgésicos, tranquilizantes, ansiolíticos, barbitúricos, omníferos, todo. No quiere sentir dolor. Bueno, entonces eso es una algofobia evidente, lo que se ha incrementado porque la industria farmacéutica entra, me parece, entre las 4 primeras industrias más rentables del mundo, ¿no? Entonces te venden pues pastillas y barbitúricos y todo por todas partes, y la gente consume porque no quiere sentir dolor. Pero cuando uno consume analgésicos, cuando uno deprime el tono vital, entonces uno pierde también niveles atencionales. Porque la atención está íntimamente conexionada con, ¿no?, un tono vital general, los ojos bien abiertos, aguzar los oídos, estar bien puestos los 5 sentidos. Pero, hablando de los opiáceos naturales, las endorfinas por dentro y los barbitúricos y analgésicos por fuera deprimen al hombre occidental, ¿no? Que entonces tiene un nivel de dispersión y de superficialidad que hace 50 años no tenía. Esa es mi impresión, ¿no? Y creo que también es un camino sin retorno. ¿Cuáles son sus apreciaciones? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, las civilizaciones pues no quieren nada, evidentemente, porque las civilizaciones no tienen cerebro ni voluntad. Los únicos que queremos algo somos los individuos, tú y yo y los demás. Entonces, bueno, pues algunos individuos, pues efectivamente muchos individuos, la mayoría de los individuos, en todas partes, no solo en Occidente, porque como puedes comprobar fácilmente, si vas a Japón o vas a China o vas a la India o vas a otros sitios que no sean de Occidente, pues en esto no hay absolutamente ninguna diferencia. La mayor parte de la gente no quiere tener dolor, la mayor parte de la diferencia, o sea, desde luego no se consumen menos medicinas en Japón que en Estados Unidos, por decir algo. Yo no conozco en Perú, pero seguro que aquí se consumen medicinas también, y lo mismo en España y lo mismo en Sudáfrica. En todas partes, el hecho, a ningún animal le gusta sentir dolor. Es decir, no solamente a los seres humanos. Con los experimentos que se hacen en los laboratorios con ratas, normalmente lo que se hace es que para ver, o sea, si se produce, por ejemplo, si hay 2 direcciones en que la rata puede ir, y en una dirección pues la rata siente un cierto dolor porque se da una pequeña descarga eléctrica, por ejemplo, por cualquier cosa, y en la otra no, pues siempre la rata elige ir en la dirección en que no siente dolor. O sea que todos los animales, en cualquier caso los que conocemos mejor, que somos nosotros los mamíferos, tenemos un sistema cibernético que es una consecuencia de la libertad que tenemos. Ahora, la libertad es muy peligrosa si nosotros no estamos unívocamente condicionados por los estímulos que recibimos, y podríamos hacer cualquier cosa, y muchas de las cosas que podríamos hacer podrían ser muy peligrosas para nosotros. Por ejemplo, imagínate una sartén que está encima del fogón de la cocina y se va poniendo cada vez más caliente. Si nosotros no sintiéramos dolor, agarraríamos la sartén y entonces la sartén nos iría destruyendo las células de la mano, y cuando nos diéramos cuenta nos encontraríamos sin mano. Entonces, afortunadamente, como tenemos este sistema del dolor, en cuanto tocamos superficialmente la sartén, sentimos un dolor fuerte e instantáneamente retiramos la mano. Es decir, que el mecanismo del placer y el dolor nos informa sobre las cosas que nos convienen y las cosas que nos perjudican, aunque naturalmente nos informan pero no nos obligan. La inteligencia nuestra también nos permite, a pesar de todo, por ejemplo, un determinado enfermo, pues a lo mejor se somete voluntariamente a una operación que sabe que le va a causar un dolor, pero piensa que a pesar de todo pues va a tener otras ventajas o compensaciones. Pero además, una observación, a diferencia de los animales, nosotros podemos distinguir entre el dolor útil y el dolor inútil, estúpido. Un dolor de muelas es un dolor estúpido, pero hay dolores que son útiles, que me hacen mejor, ¿no? Que es como un herrero, como decía Ortega, un herrero trascendente, decía, ¿no? Siento dolor, pues, pero ese dolor es para mi bien. O sea, no todos los dolores también son malos, ¿no? Bueno, pero en definitiva de estas cosas, lo que es una cosa que sí que es positiva es que en nuestra época, y los progresos de la ciencia, la técnica, la medicina, etcétera, pues nos ofrece cada vez más posibilidades, pero el uso que queramos hacer o no hacer de estas posibilidades
pues depende de cada uno de nosotros. No es cosa del hombre occidental o una abstracción de estas extrañas, sino que eso tú y yo, pues, por ejemplo, hay una posibilidad, seguro que en Lima hay unos gimnasios donde hay la posibilidad de ir a hacer gimnasia con unos aparatos. Bueno, no hay una especie de ley que diga que el hombre limeño va al gimnasio o que el hombre limeño no va al gimnasio. Supongo que algunos irán y otros no irán. Y lo mismo ocurre pues con andar o con correr, con hacer jogging. Me decía el profesor Lucas Lavado que él cada día por la mañana pues se corre, hace un circuito corriendo, en lo cual pues me parece que le sentará muy bien. Pero algunos limeños lo hacen y otros no lo hacen. Es decir, y lo mismo, hay personas que en cuanto sienten el más mínimo dolor y tal, pues ya se toman una aspirina, luego se toman tal, luego, cuando piensan que están deprimidos, se toman un Prozac de estos. Aunque está demostrado, por ejemplo, que el Prozac es un placebo. Es decir, que en los experimentos controlados, si a la mitad del grupo se les da una pastilla de Prozac y a la otra mitad se les da una pastilla simplemente de azúcar, pero se les dice que es Prozac, el efecto pues es el mismo. Es decir, que en muchas cosas de estas, como las depresiones y cosas psíquicas, pues muchas veces el efecto placebo es muy importante. Pero en definitiva, yo creo que los individuos pues reaccionan de manera distinta, y la capacidad que uno tenga, la resistencia que uno tenga, porque cuando tú hablabas del dolor útil, supongo que te referías a cosas tales como el esfuerzo creativo, deportivo, el mismo atleta que se está entrenando para levantar pesas, le cuesta, pero lo hace voluntariamente. Porque claro, yo he aprendido lo siguiente, si me equivoco, corrígeme. El estado normal del cerebro es de dispersión, es un estado superficial. Entonces, para concentrarse, para reflexionar, para pensar no agudamente, hay que hacer un esfuerzo, muchos esfuerzos. A eso me refiero, ¿no? Porque normalmente el cerebro está distraído, está dependiendo como los monos, ¿no?, de los estímulos exteriores, etc. No se concentra, no es normal la concentración en nosotros, ¿no? Estamos muy dispersos, muy distraídos. Entonces, si a eso le sumamos estos analgésicos, entonces la distracción es mayor. Entonces, tendemos a la extraversión, pero no a la introversión. O sea, no somos ya capaces, o somos menos capaces de ensimismarnos, ¿no? Sino que todo está volcado hacia afuera, porque hay una multiplicidad de estímulos como nunca ha habido, ¿no? Una cantidad, todos los días salen nuevos estímulos. Entonces, creo que eso es una diferencia importante, porque está alejando, digamos, de su centro al ser humano y lo está proyectando a la exterioridad, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa es que a mí me dejen hacer lo que yo quiera. Yo no tengo ningún interés en obligar a los demás a que hagan lo mismo que yo, ni tengo ningún interés en obligar a los demás a que tengan mis mismos gustos. Por ejemplo, si a mí me interesa la filosofía, yo no tengo interés en que a los demás les interese la filosofía, y si yo pues a veces me puedo concentrar, bueno, pues me da igual que los demás se concentren o no se concentren. Es decir, que yo pienso que los individuos son distintos, tenemos genes distintos, cerebros distintos, experiencias distintas. En uno de estos libros tú cuentas que cuando estabas haciendo un diccionario, me parece, ¿no? Bueno, ya resolviste que tenías que hacerlo y te pusiste a hacerlo y dejaste de dormir, no comías o comías a deshora y todo, estabas completamente absorbido por esa empresa, ¿no? Era una cosa así ya, una perseverancia así tenaz, obsesiva, ¿no? Esa es típica labor de creador. O sea, eso no es normal, porque la gente normalmente no es así. Ese es un estado anormal, pero creativo, a eso me refiero, ¿no? Sí, pero todos los animales, todos los mamíferos, en momentos, digamos, por ejemplo, si tú ves no sé. Pero todo ese estado no era normal. Ese estado de los creadores no es normal. Bueno, esto de los creadores... Claro, por eso son creadores, porque han sido comunes y corrientes. Entonces pierden la noción del tiempo, no están en otra galaxia, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Yo creo que sí. Bueno, pero cualquier animal que está muy disperso, y como la mayor parte de los animales, si no pasa nada especial, están medio echándose la siesta, están medio tumbados y no te pueden levantar. Pero si, por ejemplo, hay una situación de peligro, si aparece un predador, tú ves que ese animal
que es una presa potencial, inmediatamente se pone en tensión, inmediatamente tensa sus músculos, inmediatamente su cerebro deja de pensar en ninguna otra cosa que no sea cómo escapar de esa situación. Y nosotros también en nuestra vida, en una situación, por así decir, de peligro, pues también nos ocurre eso, es decir, que la situación de peligro produce una concentración de todas, incluso estas cosas como que nuestro corazón lata más deprisa, es para prepararnos, digamos, para esa situación. Y desde el punto de vista, esto que hablábamos antes, que habías preguntado, el sentido de la vida, efectivamente, aunque la vida no tenga sentido, si tú, por lo menos en un momento dado, le das el sentido de que quieres hacer una determinada cosa, pues esto es una especie de reto, de challenge, que te planteas a ti mismo y que en ese sentido pues puede producir una concentración que se parece mucho a la concentración esta que produce la presencia, por ejemplo, de un animal peligroso. Es decir, que como tú decías, pues dejas de dispersar tu atención. En vez de atender a la vez un poquitín a 40 cosas distintas, pues atiendes al 100% a una cosa que en ese momento resulta más importante o más peligrosa, o que tú te has propuesto hacer. Más absorbente. Más absorbente, pero lo cual es necesario efectivamente para hacer algún tipo de trabajo creativo, pero es una condición necesaria pero no suficiente. Tú puedes concentrarte mucho y a pesar de todo no salirte nada. Y eso pues ocurre muchas veces y es muy frustrante. Claro, pero en el caso de Mosterín, ¿no? A eso hay que sumar el talento de él, entonces sí es posible, pues, ¿no? Y por eso él ha producido y seguirá produciendo una serie de obras importantes. Me indican que desgraciadamente el tiempo se ha vencido, de modo que agradezco realmente, ¿no? La presencia, la voz y presencia de Jesús Mosterín. Ha sido un invitado de lujo, y con ustedes será hasta el programa siguiente.